Evangelio, reino, cruz, salvación, redención, gracia, Yeshua, ¿verdad? ¿Qué es el Evangelio del reino? Hagamos un recorrido por las Escrituras. Allí encontraremos todas las respuestas. Acompáñame en esta maravillosa aventura. Lo mejor es que el riesgo que corres es recibir la salvación. Empecemos por el principio. En un principio, Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza y lo colocó en un lugar llamado el huerto del Edén. Hasta allí todo marchaba bien. El ser humano tenía acceso a todos los privilegios y bendiciones que Dios les había dado de gobernar la tierra. Puedes leer Génesis 1. Pero Dios había creado a un ser dotado de capacidad de elección, pues Él deseaba establecer una relación íntima con el ser humano, así que les fue dada la capacidad de decidir amarlo o no. Entonces, esta relación fue probada con un mandamiento, pues para Dios, amar es obediencia a su palabra. Lee Juan 14, versículo 15 y versículo 23. Leamos ahora Génesis 2, versículos 16 y 17. Dice: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La desobediencia acarrea muerte. Desobediencia del hombre. En ese lugar se encontraba una serpiente que con su astucia logró engañar a la mujer, Eva. Y Eva convenció a su marido Adán de desobedecer el mandamiento dado por Dios. Así que a partir de ese momento la humanidad perdió la relación íntima con Dios por causa de la iniquidad que había cometido Adán. Perdió todos los privilegios que Dios le había dado en el huerto del Edén, pasando estas maldiciones a toda la humanidad. Leamos Romanos 5, versículos 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A pesar de que el ser humano había fallado a Dios a lo largo de la historia, Él, en su infinito amor, había diseñado un plan de salvación para la humanidad. Esto fue anunciado por los profetas, hasta que llegó ese día tan esperado. Romanos 3, versículos 23 hasta el 25 dice: Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es redención? Redención es rescatar a alguien de un castigo. El significado más básico de redención es de liberación. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero por medio del sacrificio de Cristo tenemos la posibilidad de recibir vida eterna. Y propiciación es la acción de quitar la ira de Dios por los pecados. Jesús llevó sobre sí el castigo que nosotros deberíamos haber tenido. Esa maravillosa obra en la cruz que se llevó a cabo para que nosotros tuviéramos paz con Dios es la propiciación. Con esa obra toda la humanidad accedió a ese plan de salvación, pero para disfrutar de esa bendición hay que aceptarlo en nuestro corazón como nuestro Señor, es decir, como el gobernante de nuestra vida. Entrar en un pacto de amor, es decir, de obediencia. Hechos 4, versículo 12 dice: En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Cuando hablamos de salvación, hablamos de ser libres de la iniquidad y de la condenación que produjo esa iniquidad cometida por Adán en el huerto del Edén. Esta salvación nos permite ser libres de un acta de decretos en nuestra contra. Colosenses 2:14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La condenación nos mantenía esclavos del pecado, condenados a muerte y separados de la comunión íntima con el Padre Celestial. Por eso Dios diseñó el plan de salvación a través de la muerte de su Hijo en una cruz. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con esta salvación somos rescatados del infierno y de la muerte para recibir gracia y perdón. Efesios 2, versículos 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. Con esta salvación ahora podemos tener acceso al reino de los cielos, que es una dimensión espiritual en donde entramos en Shalom, que significa paz. Entramos a la revelación de la verdad, que es Yeshua, en donde permanecemos bajo su gobierno. Cuando aceptamos su gobierno, recuperamos nuestra posición de hijos de Dios, y es ahí cuando podemos caminar en paz, gozo, seguridad. Tenemos provisión, pues estamos bajo el cuidado del Padre Celestial. Entramos a una atmósfera permanente de revelación de gloria, entendiendo lo que la salvación significa. Entonces valoramos el sacrificio de Yeshua con su muerte en la cruz. ¿Qué es Yeshua? Yeshua es el nombre original de Jesús. Ese es su verdadero nombre. En este estudio lo llamaremos por su nombre original en hebreo, ya que a nivel espiritual tiene un gran valor. Su nombre significa salvación y es nombre sobre todo nombre, y en ningún otro hay salvación. Lee Filipenses 2, versículos 9 al 10 y Hechos 4, versículo 12. ¿Qué es el Evangelio del Reino? Evangelio significa buena noticia, y la buena noticia es que Dios Padre envió a su Hijo para que a través de Él podamos entrar en su reino y acceder a la vida eterna. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio del Reino? Es el establecimiento del reino de Yeshua sobre la tierra. Estos gobiernos que existen actualmente y un último gobierno que va a regir a nivel mundial más adelante van a ser eliminados, porque llegará el día que se establezca el reino de Yeshua físicamente aquí en la tierra. Mientras esto sucede, el reino de Dios es establecido a nivel espiritual en los corazones de las personas que aceptan a Yeshua como su gobernante. Nosotros no presentamos a un Yeshua evangélico, ni católico, ni bautista, ni pentecostal, ni mormón, ni testigo de Jehová, ni adventista, ni de ninguna congregación en particular. No, nosotros presentamos a un rey que viene a establecer un gobierno sobre la tierra. Yeshua vino la primera vez para mostrarnos el camino a su reino, abrirnos la puerta y a entregarnos las llaves. El establecimiento del reino se da en dos instancias. En la primera se da en los corazones de las personas, esto es a nivel espiritual, de manera individual, de todo aquel que lo recibe en su corazón y acepta su gobierno, es decir, quien decida vivir su vida según los principios y leyes del reino de Dios. Ahora mismo la puerta está abierta. ¿Quién es la puerta?
es el mismo. Yeshua es la puerta y nos dejó encargados de dar a conocer esta oportunidad de entrar a su reino, porque va a llegar un día que esa puerta se va a cerrar. Esta invitación no solo se nos hace para que seamos gobernados por Yeshua, sino que al aceptar su gobierno accedemos a ser gobernantes juntamente con Él. Recuperamos nuestra posición en el reino, nuestra identidad de hijos de Dios y todo lo que habíamos perdido por causa de la iniquidad. La segunda instancia es el establecimiento del reino de Dios en el mundo físico, de manera colectiva. Yeshua gobernará este planeta y los que entremos en su reino gobernaremos juntamente con Él. Cuando Él regrese habrá verdadera justicia, verdadera paz. Actualmente hay un desastre por los malos gobiernos que solo se inclinan a sacar beneficios para satisfacer sus propias ambiciones. Esto es debido a la iniquidad, que es la raíz del mal, ya que el inicuo vive sin el gobierno de Dios. El reino está compuesto por un rey, Yeshua, una ley, la ley del espíritu de vida, un territorio, en primera instancia el corazón de las personas, en segunda instancia el planeta Tierra. La invitación es para ser parte de una nación, ser parte de una familia y ser parte de una cultura. Ser parte de una nación santa, santo o santa significa separado para uso exclusivo. Una nación que sus ciudadanos tienen un sello que dice propiedad exclusiva de Dios, bajo la soberanía del Rey Yeshua, bajo la cobertura de un Padre con el espíritu de Yeshua sobre cada individuo. Primera de Pedro 2:9 dice: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser parte de una familia. Hay un padre que está buscando a sus hijos, que quiere que disfruten de su paternidad, que envió al rey de su reino a buscarte y a darte entrada a su reino. Juan 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La invitación es para ser parte de una cultura de vida. Yeshua vino a mostrarnos cómo vivir en su reino, para disfrutar de nuestra identidad, de nuestro propósito, para así disfrutar del reino desde ahora. Cuando aceptamos a Yeshua como nuestro Rey, como el gobernante de nuestra vida, no tenemos que esperar que el reino se establezca a plenitud físicamente para poder experimentar de sus beneficios. Hay una cultura, un estilo de vida que Dios quiere que vivas, que preservará tu vida por la eternidad. Un estilo de vida que establece una atmósfera de luz que te cuida, te guarda, te provee, te sostiene, porque esto es lo único que te va a preservar de la ira de los juicios que vendrán sobre la tierra por causa de la iniquidad del hombre. El Evangelio del Reino nos asegura vida eterna unida a Yeshua y al Padre Celestial. Una vida en abundancia, es decir, una vida plena aquí en la tierra, porque nos es revelada nuestra identidad como hijos de Dios, nuestro propósito, una relación padre-hijo y nuestro destino, la eternidad. Conociendo esto podemos enfrentar los problemas de esta tierra no en nuestras fuerzas, sino con la confianza en Dios. Cuando la identidad de hijos de Dios se nos es revelada, esto nos hace vivir en libertad, esperando su regreso. ¿Qué provoca el Evangelio del Reino? Provoca que el hombre encuentre su origen, quien es nuestro Padre Celestial. Provoca que el hombre encuentre su identidad, su propósito y su destino. Estábamos enseñados que nuestro destino era ir al cielo. Sí iremos al cielo, recibiremos los galardones y muchas cosas más, pero después retornaremos con Yeshua para gobernar la tierra.
La tierra va a ser restaurada porque esta tierra va a ser destruida por fuego y va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Segunda de Pedro 3, versículos 12 al 13 dice: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 21:1 dice: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Todo va a ser restaurado y ahora nos estamos formando y capacitando por medio de la meditación y el estudio de la palabra de Dios, que nos enseña el estilo de vida que debemos vivir. Vamos a saber juzgar como Yeshua lo haría, para ser buenos gobernantes. La Biblia es un libro de gobierno, es la constitución del reino de Dios, es donde están las leyes y los principios divinos. ¿Qué vino a hacer Yeshua en su primera venida? Vino a restablecer el medio legal para que el hombre vuelva a Dios, es decir, vino a acercar a la humanidad a Dios a través de él. En Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, tomado de la traducción en lenguaje actual, dice: antes ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un ejemplo sería cuando una persona quiere entrar a un país extranjero. Para poder entrar a ese país debe hacer un trámite legal. Debe ir a la embajada del país para solicitar una visa, para que legalmente pueda entrar. Yeshua vino a hacer ese trámite legal, muriendo en la cruz, para pagar nuestra deuda, quitando la iniquidad y perdonando nuestros pecados con su muerte, y su sangre pagó el precio por nuestro rescate. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos estar bajo el gobierno de Yeshua para entrar al reino de los cielos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué hace el Evangelio del Reino? Transforma. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Romanos 8:29: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué hace el Evangelio del Reino? Proyecta al hombre al futuro. Cuando recibimos la revelación de Yeshua, no le tenemos miedo al futuro, sabiendo que esta vida en este mundo es pasajera. Este mundo lleno de injusticia es temporal y no nos aferramos a esta tierra, sino que nos proyectamos a lo que está por venir. Cielos nuevos y tierra nueva, y un gobierno justo del Rey Yeshua. No le tenemos miedo a la muerte. Filipenses 1, versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué hace el Evangelio del Reino? Hace tangible el reino, es decir, la manifestación del poder de Dios.
Hemos sido diseñados con dones espirituales para presentar el reino de Dios con demostración de su poder. Hechos 1:8 y 1 Corintios 12, versículos del 1 al 11. Sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos lo hace saber. Romanos 8:16. ¿Qué hace el Evangelio del Reino? Nos da autoridad espiritual. Marcos capítulo 16 versículos 17 al 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Con toda esta capacitación especial, el Hijo de Dios está preparado para ayudar a rescatar a otros, pues es un mandamiento dado por Yeshua. Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Repite esta oración: Padre Celestial, hoy reconozco que soy pecador, que era ignorante de tu gran amor al enviar a Yeshua para mi salvación. Hoy recibo a Yeshua en mi corazón y lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy decido dejar el antiguo estilo de vida y vivir bajo el gobierno de Yeshua. Amén.